Vamos a ver los delitos de enriquecimiento ilícito que están previstos en el capítulo 9 bis dentro de los delitos contra la administración pública. Esto está previsto en el artículo 268 del Código Penal argentino, que tiene tres partes: 268.1, 2 y 3. Cada una de esas tres partes de este artículo 268 contiene figuras penales diferentes. Aclaremos en primer lugar que este capítulo 9 bis no estaba en el Código Penal original. Este capítulo fue incorporado en principio por la ley 16.648, esto es del año 1964. En esa primera aparición de los delitos de enriquecimiento ilícito, el artículo 268 tenía solo dos partes, no como tiene ahora, que son tres. Solo había artículo 268.1, 268.2. Posteriormente, la ley 25.188, es decir, la ley de ética pública, incorporó el artículo 268.3 y además modificó la redacción del artículo 268.2. Y así queda el capítulo como lo conocemos ahora. En el artículo 268.1 encontramos el delito de utilización de información y datos reservados. En el 268.2 el delito de enriquecimiento ilícito propiamente dicho, que además tiene una gran discusión por distintos motivos, que lo vamos a tratar de expresar ahora. Y finalmente en el artículo 268.3 el delito de omitir la presentación de una declaración jurada en caso de que correspondiera a un funcionario público. Bien, esta reforma de la ley 25.188, que agregó el tercer supuesto y modificó el segundo, en gran parte fue como consecuencia de la reforma constitucional del año 1994, especialmente en razón de lo que señala el artículo 36 de nuestra Constitución, que dice expresamente que el Congreso debe dictar una ley de ética pública. Y también tiene que ver con la incorporación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual hablamos en la introducción de los delitos contra la administración pública. Pero adelantemos que esta Convención Interamericana contra la Corrupción, en el artículo 9, obliga al Estado argentino expresamente a tipificar un delito como este que vamos a ver en el artículo 268.2 especialmente. Además, como dato vale agregar que esa Convención Interamericana estableció ese artículo 9 precisamente como sugerencia de la delegación argentina, que a ese momento ya teníamos nosotros en Argentina, en la legislación interna, este delito en el artículo 268.2. Bien, comenzamos con el delito que se llama de utilización de informaciones y datos reservados. Está previsto en el artículo 268.1 del Código Penal. Se refiere este artículo al funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. Agrega además la aplicación de una pena de multa. Bien, el bien jurídico protegido en este caso es la imparcialidad de los funcionarios de la administración pública, que se supone no deben lucrar con la información que tienen y que han conocido en razón de su cargo, en razón del cargo público que ejercen. La conducta típica que describe la figura penal es utilizar con fines de lucro para sí o para un tercero esos datos o informaciones de carácter reservado y a los que haya accedido en razón de su cargo. Típico ejemplo: el funcionario público que, conociendo de antemano la futura devaluación de la moneda nacional, compra dólares, por ejemplo. Lo que debe utilizarse, según el texto de esta figura penal, son informaciones o datos, siempre que estén vinculados al ejercicio de la función pública. Pueden ser o no de carácter económico, pero lo importante acá es que se puedan utilizar
con finalidades lucrativas, con una finalidad de lucro, y que tengan el carácter de reservados, es decir, que especialmente deban guardarse en secreto, no darse a conocer, y siempre y cuando hayan llegado a ese funcionario por su desempeño funcional, es decir, no que lo haya conocido casualmente, incluso siendo funcionario, sino que él haya tenido ese dato precisamente por sus funciones como funcionario público. En el tipo subjetivo, como es un delito doloso, se va a exigir dolo. Es necesario que el autor sepa que ha conocido ese dato en razón de su desempeño funcional y que además tenga una finalidad de lucro para sí o para un tercero. Se consuma el delito con la mera utilización de ese dato o información. No hace falta que se obtenga un beneficio económico, no hace falta que se dañe a la administración. Basta con la utilización de ese dato con fines de lucro. Autor es el funcionario público que utiliza el dato con esa finalidad, de modo que si el sujeto ya no es funcionario público y utiliza ese dato cuando dejó de serlo, en ese caso la conducta sería atípica de esta figura penal. Veamos ahora el delito del artículo 268.2, es decir, el enriquecimiento ilícito propiamente dicho. Como verán, la pena en este caso es más grave, de 2 a 6 años de prisión, y la conducta sería, o el delito consistiría en el que al ser debidamente requerido no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Se aclara también que habrá enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se incrementa, sino también cuando las deudas disminuyan o se extingan. A la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento se la pena con la misma sanción que al autor del hecho. Bien, ¿por qué hice esa aclaración? Porque es difícil pensar que hay en ese artículo 268.2 una conducta típica, y ya vamos a ver de hecho que hay una gran discusión sobre cuál es la conducta típica, incluso si es una conducta activa o es omisiva. Pero primero, algunas consideraciones de tipo político-criminal, de constitucionalidad sobre esta figura. Este delito de enriquecimiento ilícito, esta es la figura de enriquecimiento ilícito propiamente dicho, y que le da nombre a todo el capítulo 9 bis. Primero, desde el punto de vista político criminal, la justificación de la existencia de esta figura se basa en el siguiente argumento. Existe corrupción en el ámbito de la administración pública, es decir, de las personas, de los funcionarios públicos en general en nuestro país y en muchos otros países, claro que también tienen figuras vinculadas a los delitos contra la administración pública, y en muchos casos es difícil de probar el acto de cohecho, de peculado, de exacciones ilegales, es decir, es difícil de probar el acto concreto mediante el cual ese funcionario se enriquece ilícitamente y a costa de la administración pública. Entonces, está claro que es necesario combatir la corrupción o abogar en contra de la corrupción, es decir, de los actos de aquel funcionario que abusándose de su cargo aprovecha para enriquecerse. Eso está claro, eso nadie lo puede discutir. El problema es cómo lo hacemos. Y en este caso existe un problema especial, y el problema especial es que, como vimos de la lectura del artículo, no se describe una conducta concreta. Entonces, se cuestiona desde el punto de vista constitucional que esta figura afecta ciertos principios. Aclaremos, antes de ver esos principios constitucionales, aclaremos que el Estado argentino está obligado, por ser parte de esa Convención Interamericana contra la Corrupción, está obligado a penalizar el delito de enriquecimiento ilícito. La delegación argentina fue la que propuso este texto para la Convención precisamente,
Y hay que agregar también que algunos estados como los Estados Unidos y Canadá hicieron reserva, es decir, no adhirieron a esta parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción porque ellos dijeron eso afecta a principios constitucionales de nuestras constituciones, concretamente la prohibición de declarar contra uno mismo. Entonces estos estados dijeron no, eso no lo aceptamos. El Estado argentino sí lo aceptó, pero aclaro que como todos los demás estados parte de esa convención, lo aceptaron haciendo reserva de que siempre y cuando ese delito no afecte los otros principios consagrados en nuestra Constitución. Eso es lo que habilita al intérprete de este artículo, el juez, operador judicial, el doctrinario. Eso es lo que le habilita ese control de constitucionalidad, pese a que el Estado argentino está obligado a penalizar y utilizando esa fórmula que está en la convención. De todas maneras hay que hacer un control de constitucionalidad, es decir, hay que ver si ese texto que nos impone la Convención Interamericana todavía no afecta algún principio constitucional. Hay otra convención que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, más reciente, es del año 2006. También en esa Convención de las Naciones Unidas existe la obligación de tipificar este delito para el Estado argentino, porque formamos parte también de esa convención, de ese instrumento internacional. Pero digamos que este artículo 268.2 claramente afecta principios constitucionales del derecho penal de fondo y del derecho procesal penal. ¿Cuáles son esos principios del derecho penal de fondo? Primero, el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no se describe ninguna conducta de parte del sujeto activo. A diferencia de los delitos que vimos anteriormente, cohecho, exacciones ilegales, peculado, etc., siempre hay una descripción de alguna conducta, sea activa o omisiva. En este caso, sin embargo, lo que se hace es, vamos a ver, una presunción. Es decir, no podemos probar cómo se enriqueció el funcionario, pero sabemos que se enriqueció durante su ejercicio funcional. Entonces le vamos a imputar este delito. Pero el primer problema es que no hay una descripción de una conducta determinada. Lo que se describe es una situación. Veamos el patrimonio del funcionario cuando asumió en el cargo y veamos cómo está cuando deja el cargo o cuando ya hace muchos años que está en ese cargo, en caso de las declaraciones anuales que tienen que hacer ciertos funcionarios. Y cuando se advierte una gran diferencia patrimonial y el sujeto no la puede explicar satisfactoriamente una vez intimado, ahí es donde se considera cometido el delito. Bueno, pero ahí no hay ninguna conducta. Es cierto, repito, nadie duda de que es necesario tratar de evitar los actos de la corrupción en la función pública, pero de esta forma es cuestionable desde la óptica constitucional. Se afecta el derecho penal de acto, porque lo que se está haciendo es derecho penal de autor. Lo que se dice es, bueno, usted tiene más patrimonio de lo que tenía antes, no lo pudo justificar, no hay ningún acto concreto que usted haya cometido y que nosotros podamos identificarlo, igual lo vamos a penar. Eso es derecho penal de acto y no de autor. Se afecta el principio constitucional de inocencia, vinculado al derecho procesal penal, que significa que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, es decir, que es culpable de algún delito. ¿Por qué se afecta este principio? Porque se dice, mire, usted tiene que probar que no es culpable de un delito. Y si usted no prueba que no es culpable, es decir, esa inversión de la carga de la prueba, estaría afectando ese principio constitucional de inocencia, tan defendido por nuestra Constitución y por los estados de derecho desde hace muchos años. Y se afecta también la prohibición de declarar contra sí mismo. En este caso, al obligarse a la persona a que declare y explique el motivo del incremento patrimonial, se estaría afectando también este principio, esta prohibición de no declarar contra sí mismo.
Bien, pese a esta afectación, yo creo clara afectación de esta norma a principios constitucionales, son muy pocos los pronunciamientos judiciales en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de esta figura, y a quienes lo hicieron o a quienes lo hacen se los critica como enemigos de esa lucha contra la corrupción, injustamente, porque en realidad lo único que están, no es que están diciendo que es positivo que exista, repito, funcionarios que se apropien ilícitamente de lo que no corresponde de la administración pública, pero lo que están haciendo es simplemente aplicar los principios constitucionales. Bien, más allá de esa objeción constitucional, por mayoría se considera que es constitucional. Hay otra discusión y que tiene que ver con cómo se define el tipo objetivo. ¿Es un delito activo o es un delito omisivo? Bien, hay tres posiciones al respecto. Una primera parte de la doctrina dice es un delito activo, creo que es la posición más correcta, y la conducta entonces consistiría en enriquecerse ilícitamente. Los actos de enriquecimiento ilícito del funcionario, sea mediante cohecho, exacción, especulado, etc., esa sería la conducta ilícita. Después, el no justificar el incremento patrimonial cuando es requerido, para un gran sector de la doctrina, que lo entiende de esta forma, sería una condición objetiva de punibilidad. Una segunda posición en la doctrina dice que se trata de un delito de omisión, y la conducta central no es enriquecerse ilícitamente, sino que es la omisión de justificar el aumento del patrimonio cuando es requerido por las autoridades que corresponda. Hay una tercera posición que sostiene que se trata de una conducta mixta. Por ejemplo, Ricardo Núñez, que fue el autor de la ley 16.648, en virtud de la cual se introduce la figura en nuestro sistema penal argentino, sostuvo en sus últimas obras esta posición, la posición mixta, lo cual significa, se trata de dos conductas, una primera activa, que es enriquecerse ilícitamente, y una segunda omisiva, que es no justificar el incremento patrimonial cuando después el funcionario es requerido para explicar ese incremento. Bien, repito, me parece que la posición más correcta es la primera, es un delito activo, no omisivo. El delito no puede consistir en no justificar, es decir, en la omisión de justificar el incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque si fuera ese el delito, el no justificar cuando es requerido por la autoridad, sería algo así como un delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la escala penal que tiene este delito de 2 a 6 años de prisión es mucho más grave que la pena que tiene el delito de desobediencia a la autoridad, y es mucho más grave que la pena que tiene el 268.3 que vamos a ver a continuación, y que consiste precisamente en no presentar una declaración jurada cuando uno tiene que presentarla. Lo que quiero decir es, el núcleo de la prohibición en este artículo 268.2, a diferencia del 268.3, no es el mero acto de desobediencia, de no explicar por qué se incrementó el patrimonio o de no presentar la declaración jurada que corresponde. El núcleo del delito es el enriquecimiento ilícito, de eso se trata. Entonces se puede pensar en muchos ejemplos para tratar de explicar que lo nuclear en esta figura no es la omisión de la explicación. Lo nuclear en esta figura, lo que se quiere combatir o evitar, mejor dicho, es el enriquecimiento de parte del funcionario mediante actos ilícitos. De eso se trata. Pensemos en un ejemplo. Pensemos en el caso de un funcionario público que en el ejercicio, en el periodo del ejercicio de sus funciones, se enriquece, pero se enriquece de manera considerable por una herencia que recibió. Supongamos que eso sea así. Ahora, una vez que es requerido para que explique ese incremento patrimonial, no lo hace, por el motivo que fuera. Hay otros ejemplos de autores tradicionales que dicen, bueno, imaginemos que
tiene un amante que le da un dinero mensualmente, entonces como no quiere sacar a la luz esa relación oculta, entonces omite justificar o explicar de dónde viene su incremento patrimonial. Bueno, pero en estos casos no hay una afectación a la administración pública, en el sentido de que no hay un funcionario que se haya enriquecido ilícitamente aprovechando esa función. Lo que hay es un funcionario que se niega a dar una explicación a una autoridad que se lo requiera, pero eso es más parecido, repito, a aquellas otras figuras de desobediencia judicial. Entonces, lo central me parece es en este delito, y por eso creo tienen razón los que consideran que es un delito activo. Lo central es el acto positivo de enriquecimiento ilícito. Y esta segunda parte, que es lo que describe el texto legal, la omisión de justificar el incremento patrimonial, debería considerarse como una condición objetiva de punibilidad, como dicen algunos, o como dicen otros, el mero acto de perder la oportunidad de probar la licitud de ese incremento patrimonial, pero la conducta típica es aquella positiva, activa, de enriquecerse ilícitamente. Bien, muchas otras objeciones se podrían hacer a la interpretación omisiva, pero vamos a continuar. ¿El requerimiento judicial es judicial o es administrativo? Porque el texto del 268 dice requerido por la autoridad. Bueno, también acá hay dos posiciones en la doctrina penal argentina. Algunos dicen necesariamente ese requerimiento tiene que hacerlo una autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque si lo hace el juez que interviene en la causa penal, estaríamos contrariando la idea de que el juez debe intervenir después del hecho para averiguar y juzgar la eventual comisión de un hecho. Entonces no puede ser que un juez penal intervenga en la investigación si todavía no está consumado el delito. Por eso es que un sector de la doctrina dice que ese requerimiento solamente lo puede hacer la autoridad administrativa que corresponda al superior jerárquico según el caso, pero no lo puede hacer un juez. Y hay otro sector de la doctrina que dice no solo la autoridad administrativa, también el juez que interviene ante una denuncia por eventual enriquecimiento ilícito puede hacer ese requerimiento. Lo importante es que ese enriquecimiento tiene que ser apreciable, como dice el tipo penal, un incremento apreciable, y eso se logra o se sabe haciendo una comparación entre el patrimonio que tenía cuando asumió el cargo el funcionario y el patrimonio que tiene ahora. De esa comparación se puede ver si existió o no un incremento apreciable. Y considerando también, obviamente, las posibilidades de crecimiento económico que tenga el mismo funcionario, teniendo en cuenta las ganancias que obtiene lícitamente, porque se supone que tiene también un sueldo ese funcionario, ¿no? Bueno, si ese incremento patrimonial es acorde al sueldo que tiene, eso no sería un enriquecimiento típico de esta figura. Autor del delito es funcionario público. En la última parte se menciona también a la persona interpuesta, a quien se le aplica la misma pena que el autor del hecho. Hay una discusión sobre si este es el interpuesto, es un coautor o si es un partícipe. Para despejar dudas, el texto legal dice, no importa si es autor o si le llamamos partícipe necesario, va a tener la misma pena que el autor del hecho. Claro, esta persona interpuesta tiene que saber que está participando en un acto de enriquecimiento ilícito de aquel otro. Finalmente, en el artículo 268.3 está el delito de omisión de declaración jurada. Se reprime, fíjense, con una pena inferior a la del 268.2, en este caso la pena es de 15 días a 2 años, al que en razón de su cargo estuviera obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. Y después, en la misma pena, al que maliciosamente falseare
u omitiera insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deben contener de acuerdo a la ley. Bien, en este caso el bien jurídico protegido, a diferencia del 268.2, no es la intención de evitar conductas ilícitas de funcionarios que se enriquecen, sino de los funcionarios de la administración pública. Es un delito de peligro abstracto. Este artículo no estaba ni en el código original ni en la ley 16.648, sino que fue agregado por la ley de ética pública, que es la ley 25.188 del año 1999. Son dos las conductas que se prevén en este artículo. La primera conducta es la no presentación de la declaración jurada, que corresponde presentar por ley, y la segunda es el acto de falsear los datos en esa presentación, que ahora sí se hace, se presenta pero con datos falsos. Bien, la primera, es decir, la no presentación de la declaración jurada, es una figura de omisión propia u omisión simple, solo que tiene un autor especial, que es el funcionario público obligado a presentar esa declaración jurada. Tienen que darse entonces los tres elementos de toda omisión simple. Situación típica: un funcionario público está obligado a presentar la declaración jurada. Segundo elemento, la no realización de la acción mandada. Este funcionario no presenta la declaración jurada en el tiempo que debería presentar. Y tercer elemento, la posibilidad material de presentar esa declaración jurada. Es un delito doloso, entonces el autor tiene que conocer los tres elementos que mencionamos, pero se exige además un elemento subjetivo especial, que es la malicia en la omisión. Parece que de esta forma no se puede admitir en este caso el dolo eventual, si es que se exige que el autor omita maliciosamente. El delito se va a consumar cuando vence el plazo legal para esa presentación sin que se haya presentado. Finalmente, en la última parte del artículo está la falsedad u omisión de datos en la declaración jurada. En este caso el autor sí presenta una declaración jurada, pero la presenta con datos falsos, o omite, mejor dicho, la presentación o la mención de ciertos datos que debería haber mencionado. Hay algunos autores que dicen que esta segunda forma es omisiva. Yo considero que en los dos casos se trata de un delito activo. El delito activo porque se trata de presentar una declaración con datos falsos o sin agregar determinados datos que deberían presentarse, pero lo nuclear en los dos supuestos es que se está presentando en forma activa esa declaración, que se puede considerar una declaración falsa.